Bueno, un gusto tenerlos acá, volver un poco a la presencialidad. ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha bien? Por las dudas. ¿Bien? Bueno, primera charla le voy a dar yo. Muchas gracias a Rob por la introducción, a todos por venir. Va a ser sobre la interpretabilidad de Machine Learning. La idea va a ser un poco, para tener la charla, la idea es que sea un poco más interactiva, que puedan comentar, responder alguna cosa. Capaz que las preguntas las dejamos un poco para el final, pero no va a ser un monólogo, quédense tranquilos. Un poco en contexto acá, como ya dijo Ro, trabajo para Mavic como Data Scientist. Eh, estamos con muchos problemas como de procesamiento de señales, computer vision, procesamiento del lenguaje natural, y dentro de muchos proyectos o muchos problemas que atacamos en el marco de estos proyectos justamente, estas herramientas de interpretabilidad nos fueron muy útiles para atacar determinados problemas o para apoyarnos en determinadas soluciones, que fue un poco también la motivación que me dio a mí de elegir el tema para esta charla. Para organizar un poquito, esta va a ser la agenda que vamos a ver, un poco también la motivación, por qué es importante la interpretabilidad, diferenciar un poco de interpretabilidad de explicabilidad, que son términos medio paraguas que se usan indiferentemente. Vamos a hablar de algunas herramientas para interpretabilidad, algún ejemplo de aplicación y cerramos con eso. Entonces, para arrancar, esta imagen me parece que describe bastante bien un poco la motivación. Hay una mujer que entra a un supermercado, a un almacén, y ve un cartel que dice que las personas que generalmente compran bananas también compran otros productos como zanahorias, pan, leche. Entonces, esta señora está un poco como confusa, intentando entender por qué esta relación de que las personas que compran bananas también compran estos otros productos. Quizás si fuese alguna relación más directa como la persona que compra bananas también compra manzanas, peras, decimos, está, la persona que compra bananas también compran fruta. Pero en este caso no se da así. Entonces, la interpretabilidad nos va a ayudar un poco a atacar este tipo de problemas. Y como toda charla de Machine Learning tiene que haber dos componentes, uno es memes y otro es ejemplos de gatitos. Entonces, empezamos con los gatos. Todos sabemos que esto es un gato, pero les tengo una pregunta y es, ¿por qué identificamos que esto es un gato y no es un perro? Escucho teorías, sentimientos. Hace miau. Los ojos, bien. Atrás de la imagen, ¿por qué dicen que eso es un gato? Bueno, acá tenemos un ejemplo de por qué puede ser. Esto cuando pasa por una red. Acá se muestra una red densa, podría ser una convolucional, podría ser otro tipo, pero se pasa como input esta imagen. La red va a intentar detectar patrones latentes que permitan, por ejemplo, en un caso de clasificación, diferenciar lo que es un gato de otras clases, como puede ser un perro. Y muchas veces la red puede determinar cosas que para el humano son interpretables. Por ejemplo, los gatos tienen pelo, tienen bigotes, tienen garras. Hay veces que son cosas un poco más extrañas de definir en palabras, como por ejemplo tienen esta feature en particular. Uno puede decir, bueno, capaz que orejas puntiagudas cortas puede escribir esto bien, pero capaz que cortas para una persona es algo, puntiaguda para otra es otro. Y hay muchas reglas que determinan la red que no son visiblemente fácil para el humano. Bueno, y un poco de por qué la interpretabilidad, quería mostrar estos 4 puntos. Uno es la curiosidad humana. Los humanos somos curiosos por sí, y más la gente que trabaja como un área más de negocio o de datos. Tenemos como esa curiosidad de saber por qué de los datos. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, cuando estamos viendo Netflix, que vemos, porque te gustó la serie Love, Death and Robots, también te va a gustar Black Mirror, por ejemplo. Entonces, nos interesa, nos pone un poco curiosos el por qué nos hizo esta recomendación, y muchas veces detectamos por qué Netflix nos recomienda esta paridad de series o películas. Por otro lado, en términos de confiabilidad, si estamos trabajando con un cliente, mucha gente que es como agnóstica a la parte de inteligencia artificial, le cuesta un poco creer en modelos que son capaz de caja negra. Entonces, darle un poco de interpretabilidad a estos modelos va a ayudar a generar un poco más de como empatizar con los modelos y generar un poco de confianza en el cliente de que el modelo generalmente está realizando las predicciones o las inferencias que se consideran correctas o adecuadas. En cuanto a la detección de bugs y sesgos, últimamente se están viendo muchos modelos preentrenados como DALL-E Mini, que se está haciendo medio popular últimamente, o Bloom, que es para generación de texto, que ya vienen con disclaimers abajo que dicen, ojo que pueden usar este modelo, pero puede tener sesgos debido a los datos con los que fue entrenado. Y esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero va un poco en cuanto a la aceptación social, es decir, un modelo puede ser muy bueno, pero si no es
socialmente aceptable, capaz que no. No está bueno utilizarlo en producción, digamos. Y sirve como una guía para la mejora continua, en el sentido de muchas veces capaz que las métricas están dando bastante bien, y para apoyarnos en dónde podemos mejorar, capaz que usar algo de interpretabilidad nos puede dar una guía de, bueno, yo podría mejorar en este aspecto, o este es el top 3 problemas que tengo. Y en muchos casos no únicamente nos importa cuál es el resultado de la inferencia o de la predicción que hizo un modelo, sino que muchas veces nos interesa saber por qué. Un ejemplo claro es en el caso de fuga de clientes o churn, que por ejemplo supongamos que tenemos algún servicio que funciona por suscripción y mes a mes los clientes van como renovando su suscripción automáticamente. Bueno, nos interesa saber cuáles son los clientes más propensos a que dejen o que cancelen la suscripción, por decir así, pero solamente saber cuáles van a cancelar la suscripción no nos da mucha información de cómo mitigar el problema de raíz. En verdad queremos saber quiénes se van a ir y por qué, para poder generar accionables que nos permitan retener justamente esos clientes. Otros casos como préstamo bancario. Si supongamos que somos una entidad pública que está brindando préstamos o no, en base a información de la gente, su estado bancario, capaz que es de la demografía o algo más, está bueno entender si nuestro modelo está prediciendo que tenemos que darle o no el préstamo, en qué variables o en qué factores está apoyando, y que sea algo, una decisión, digamos, inteligente, y que no sea, por ejemplo, que se está fijando bastante en la etnia para decidir si realmente está aprobado o no el préstamo. Un ejemplo típico es un modelo preentrenado que se entrena para clasificar entre muchas clases. Unas de esas clases pueden ser razas de perros, como husky siberiano está a la izquierda, de los mejores perros que hay, en mi opinión, y lobo, que está a la derecha. El husky siberiano viene como de la familia lobo, o sea, tienen como características muy similares. Pero en términos de interpretabilidad, esto fue un caso como bastante potente, porque se descubrió un sesgo que había acá, que lo vamos a comentar ahora. Básicamente en esta clasificación tenemos una red convolucional, entra una imagen y esto va a ser clasificada. En el caso del husky queremos que sea un husky. Si entra una foto de un lobo, queremos que sea un lobo. Acá tenemos algunas imágenes distintas de lo que es un husky y de lo que es un lobo. Podemos notar que tiene algunas diferencias. Nuevamente, si alguno quiere perder la vergüenza, ¿se animan a decir qué diferencias pueden identificar entre lo que es un husky y un lobo? ¿Alguna cosa que se les ocurra? Bien, como rombo ahí medio. Es un muy buen punto. Bien, por si alguno escuchó, están diciendo ojos marrones los lobos, y como el contexto donde está sacada la foto, como el fondo, son muy buenos puntos. Justamente es algo de lo que vamos a hablar ahora. Si vemos esto, podemos ver que esto claramente es un husky. Tiene los ojos claros, eso mencionado, pero esto, el modelo que estamos viendo ahora, uno de los modelos preentrenados que se podría utilizar, clasifica un lobo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué clasifica un lobo si para nosotros claramente esto es un husky? Bueno, lo que mencionaban ahí del fondo, se descubrió utilizando una herramienta que vamos a ver más adelante que se llama Lime, que justamente el modelo estaba realizando predicciones o la inferencia y se estaba tomando sobre todo el contexto que está a su alrededor. Por ejemplo, en el caso del husky no solamente se está viendo la parte del husky que se está tomando, sino que también parte del fondo. En este caso, por ejemplo, lo verde es lo que está apoyando a la decisión que se tomó, que en el caso husky, lo rojo es como que tira para el otro lado. En el caso del lobo, podemos ver que la predicción fue husky, lo verde casi todo es el fondo, y lo negro justamente, y lo rojo justamente la parte del lobo. ¿Por qué? Porque generalmente las imágenes con las que fue entrenada de lobo estaban como en la nieve, y las fotos de husky generalmente estaban como en contextos variados, que puede ser dentro de una casa, capaz que con madera, en una alfombra, en el pasto. Entonces todo lo que va a ser pasto seguramente sea clasificado como husky, y todo lo que esté en nieve va a ser clasificado como lobo. Y pasando un poco para la parte de texto, primero, todos los modelos de Machine Learning se encuentran en mayor o menor medida sesgados, ya sea nuestro dataset, sea de otro, sea grande, sea chico. Hay una técnica que se usa bastante, que es Transfer Learning.
Básicamente, nosotros para tener un modelo como bastante grande necesitamos mucha cantidad de datos. Si a veces no tenemos ni los recursos, ni la cantidad de datos, ni el tiempo, lo que podemos hacer es usar un modelo que otra persona ya entrenó, capaz que con distintas clases o lo que sea, y hacemos como alguna leve modificación de la arquitectura para que sea adaptable a nuestro caso y con menor cantidad de datos de las que se necesitaría en vez de entrenar de cero, ya podemos tener un modelo bastante potente. Esto trae con sí acarrear el sesgo de entrenamiento de las otras personas, es decir, esta gente pudo haber entrenado capaz que con 1 millón de imágenes, no sé, 1000 clases, pero todo ese sesgo que había en el millón de imágenes que ellos tenían, a través de acarrear los parámetros, lo vamos a tener nosotros y tenemos que ser conscientes del sesgo que estamos acarreando para nuestro modelo más customizable. Esto en particular es tomado del paper de Word2Vec. Word2Vec básicamente surge de la necesidad de crear vectores o embeddings de palabras a partir de un entrenamiento particular. Antes de esto no se tenía mucho como... no se mantenía la semántica de los vectores de texto. Es decir, si teníamos, por ejemplo, algo como Bordeaux y rojo, nosotros queremos que semánticamente son similares Bordeaux y rojo, entonces queremos que si lo vectorizamos en cierto espacio quede como relativamente en la misma dirección y capaz que algo como, no sé, azul, que como más alejado. Bueno, esto hasta el momento no se podía resolver todo bien. Word2Vec venía a atacar ese problema y a su vez se detectaron ciertas características que tenía el entrenamiento de Word2Vec, que era que se mantenían determinadas transformaciones. Por ejemplo, en el caso como de género, si había una palabra que generalmente se la asocia con algo masculino, se podía realizar o ver la transformación que lo llevaba a femenino, y eso se mantenía, como por ejemplo, de rey a reina, esa transformación es aproximadamente la misma transformación que llevaba de hombre a mujer o de él a ella, y también no solo con género, sino con cosas, por ejemplo, plural, rey a reyes, reina a reinas, y hasta con tiempos verbales. Camino, caminé, nado, nadé, cosas de ese estilo. Bueno, está hablando un poco de género, y en este caso se detectó justamente que había como este sesgo de género. Obviamente en nuestro lenguaje tenemos, y en el inglés también, hay varia información pasada que acarrea ciertos sesgos que tenía la humanidad en sí. Y en este paper en particular, Man is a Computer Programmer as Woman is a Homemaker, detectan justamente que hay un sesgo sobre palabras que en realidad no deberían tener como un género asociado, pero que realmente lo tienen. Por ejemplo, misma transformación que lleva de él a ella o de reina a reinas, llevaba de programador a ama de casa, o azul a rosado. Entonces, esta gente justamente mostraba no solo el género, sino otros sesgos que tenían estos modelos ya preentrenados, y a su vez proponen ciertas técnicas como para justamente sacar el sesgo a estas cosas que no deberían tenerlo. Conclusión de esto no es los modelos preentrenados son malos, no hay que usarlos, sino están muy buenos, son muy potentes, nos ayudan un montón, pero tenemos que ser conscientes del sesgo que acarrean y dependiendo de nuestro caso de uso, que puede ser más o menos sensible estos sesgos, tenemos que ser conscientes justamente para qué lados puede estar sesgado. Si es necesario mitigarlo, se puede mitigar con ciertas técnicas, o por lo menos ser consciente de que existe. Y hablando ya un poco de interpretabilidad versus explicabilidad, les comentaba antes que se usan bastante indistintamente como términos paraguas. Hay un poco de diferencia. Cuando hablamos de interpretabilidad, generalmente hablamos como un humano tratando de entender el modelo. Bueno, puede más o menos predecir de forma consistente el qué pasa si hago alguna alteración como en el input o algo del estilo. Explicabilidad ya busca algo como más profundo y más por adentro de la red. Las redes neuronales generalmente se dice que son como de caja negra, porque no se sabe lo que pasa adentro. Tratan como llevar de este problema de caja negra a caja más transparente, intentando saber qué es lo que pasa como por dentro de la red. Para bajarlo un poco más a tierra, un ejemplo, cómo se mueve una bicicleta. Si nos paramos del punto de vista de la interpretabilidad, nosotros tratamos de entender, bueno, si yo pedaleo para adelante, la bicicleta va a moverse para adelante, y si yo pedaleo para atrás, capaz que ni se mueve. Pero si leemos el punto de vista de la explicabilidad, no queremos solo saber cuál va a ser como la acción y reacción o acción y efecto del pedaleo. No, queremos entender, yo pedaleo, eso entonces va a generar una fuerza, un momento sobre el pedal, que eso se va a trasladar por las cadenas por las poleas, y eso va a llevar a que las ruedas van a llegar a moverse.
Entonces como que busca mucho más adentro de lo que está pasando. La interpretabilidad busca, si yo hago esto, pasa esto. Y de las herramientas para interpretabilidad vamos a ver como tres grandes grupos. Uno son los modelos que son interpretables de por sí. Acá tenemos, por ejemplo, caso de regresión lineal, árbol de decisión y feature importance. Después de los métodos genéricos que sirven como para muchos modelos, vamos a ver en particular SHAP y LIME, que son como los más usados, los más conocidos. Y después hay unas técnicas más intuitivas que son explicaciones contrafácticas y ejemplos adversarios, que también lo vamos a ver como en este orden. Y para arrancar con los modelos interpretables de por sí, el caso que me pareció más sencillo arrancar es regresión lineal. Básicamente se tienen muchas variables, digamos n variables, que serían eso de x1 hasta xn, y se buscan parámetros que multipliquen estas variables, desde b0 hasta bn, de forma de encontrar el mejor ajuste a los datos. En el caso de una variable, es lo que se ve en pantalla, queremos la recta que se ajuste mejor a los puntos. Ya si vamos a una segunda dimensión, sería un plano, un hiperplano y así seguimos para arriba. Pero básicamente es acomodar el hiperplano de forma que ajuste mejor a los datos, a través del cálculo de estos b, que son los coeficientes. Ignorando esto del b0 que está acá, ¿qué podemos interpretar de la regresión lineal? Bueno, hay dos cosas principales, que una es el signo de los coeficientes. En este caso se está presentando, se trata de sacar un cálculo de en cada ciudad de Estados Unidos cuál va a ser el consumo de gasolina. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos coeficientes positivos y negativos, un coeficiente negativo indica como el detrimento del aumento de la I. Por ejemplo, si a mayor aumento como de los impuestos del petróleo, menor va a ser el consumo de petróleo, pero si la gente gana más en promedio, bueno, seguramente gasten más en petróleo. Les dije que habían dos cosas importantes acá, que una es el signo, la otra va a ser la magnitud del parámetro. Uno podría haberse tentado a decir, bueno, si los beta como multiplican, entonces está un b más grande significa que esa variable quizás es más importante, y más o menos, o sea, en realidad sí, pero también como es una multiplicación que es b por x, también depende de qué valores puede llegar a tomar x. Entonces, por ejemplo, queremos ver valores que podrían llegar a salir. El ingreso promedio podría estar en los miles, decenas de miles, mientras que, por ejemplo, el porcentaje de la población que maneja es un rango entre 0 y 1, de 0% a 100%, y vemos que en la multiplicación acá sí ya gana más el ingreso promedio que el porcentaje de la población. O sea, no solamente hay que ver el coeficiente que puede tener B, sino también hay que tener en cuenta los valores que puede ya tomar X o el rango de valores que puede tomar. Entonces la multiplicación en este caso ganaría justamente el ingreso promedio. Y unas cosas más como intuitivas, el árbol de decisión. El árbol de decisión básicamente se entrena para buscar justamente estas separaciones de datos que nosotros después podemos ingresar una observación con muchas variables y va a buscar como el camino para determinar el valor de predicción. Por ejemplo, si tomamos capaz que el penúltimo valor, entraríamos al árbol diciendo la edad es menor o igual a 30, el penúltimo valor tiene 20, entonces ahí diríamos, bueno, sí, es menor o igual a 30. ¿Es menor o igual a 20,5? Bueno, sí, vamos para acá. Los minutos son menores que 225 y vemos acá y es 360. Acá no, vamos para la derecha. La predicción es 85, justo en este caso el valor también es 85. Ver el árbol ya es como bastante intuitivo de qué está pasando por atrás del algoritmo. Y el último que vamos a ver de estos modelos ya son interpretables de por sí es Feature Importance. No es un modelo en sí, sino que es como algunos métodos que ya tienen varios modelos como Random Forest, XGBoost, CatBoost, etc. Y trata de determinar la importancia que tiene cada variable al inferir, digamos. Entonces, la barra en este caso es la importancia. A mayor barra, mayor importancia tiene la variable para la predicción. Y dos disclaimers con esto es, asume cierta independencia de las variables. O sea, si hay muchas variables que están correlacionadas, por ejemplo, la segunda y la tercera están correlacionadas, se muestra en verdad una importancia menor de la que de verdad llega. Ahí den un poco eso en cuenta porque capaz que
decimos, esta es la variable más importante, pero si la segunda variable hubiese estado como por acá y hubiese tenido correlación con otras, capaz que esa era hasta más importante. Y el segundo punto es que muchas veces tenemos que determinar un umbral, pues que tenga muy poca importancia capaz que no nos importa y queremos hacer un punto de corte para decir, bueno, nos vamos a quedar, por ejemplo, con las 3 variables más importantes. El problema con esto es que muchas veces hay ruido y el ruido puede determinarse como cierta importancia, pero casual, no tiene en sí asignado. Entonces, una técnica que se puede tomar para realmente determinar si una variable tiene por lo menos algo de importancia y no fue algo casual, una técnica que yo estuve usando alguna vez y anda bastante bien, es agregar una variable random al dataset. O sea, tenemos las variables que sirven, otra random, entrenamos con todo eso y bueno, podemos ver que muchas veces la variable random va a tener por lo menos algo de importancia. Y bueno, podemos decir, bueno, todas las variables que están abajo de la importancia de la variable random seguramente no tengan nada que ver, solamente haya sido algo de ruido. Tiene algún detalle de que capaz que, como es random, justamente capaz que le invocamos a algo que dio casualmente bastante importancia. Habría que replicar el experimento varias veces, pero es para que se lleve una idea de más o menos dónde podríamos identificar el punto de corte. Ya pasando al segundo bloque, que no son modelos interpretables de por sí, sino que son algunas técnicas, herramientas que nos ayudan a interpretar en general modelos como de caja negra. Tenemos YAP. YAP es el estado del arte hoy en día en cuanto a interpretabilidad, es de los que más se usa. Sirve para todo tipo de problemas, texto, imágenes, tabulares. Y no es nada nuevo, en verdad viene como acarreado de la teoría de juegos, de los Shapley Values. En particular, la teoría de juegos, en muy grande resumen, tiene juegos y jugadores, tiene un juego y jugadores. Los jugadores tienen que tomar determinada acción o decisión y la decisión que toma un jugador va a impactar en el resultado de otro jugador también. Un ejemplo típico es, no sé, queremos ir del punto A al punto B, tenemos una carretera que es como bastante recta y otra que es como un poco más larga, capaz que acá son 100 kilómetros, acá son 120. Bueno, si todos pensamos egoísta, todos vamos por la corta, pero va a haber un trancazo. Entonces, ¿cuál sería la mejor proporción de jugadores que sean por arriba y jugadores que sean para abajo para que en promedio la gente llegue más rápido? Eso es lo que busca más o menos la teoría de juegos. En este caso, se hace como una analogía del juego y los jugadores, y como estamos intentando de interpretar el modelo, el juego va a ser, bueno, replicar la salida del modelo. No va a ser tener los mejores resultados, las mejores métricas, sino reproducir la salida del modelo, y los jugadores van a ser las variables de los datos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a tratar de determinar y de cuantificar la contribución que tiene cada variable a la predicción hecha por el modelo. Algo parecido a lo del feature importance que vimos un ratito. Y algo importante destacar, que va a servir tanto ahora como para Lime, que lo vamos a ver después, es que hablamos de interpretabilidad local, porque no estamos viendo en general para todos los inputs que podamos tomar cuál es la contribución de cada variable, sino que vamos a pasar una observación y en base a esa observación vamos a poder determinar la contribución que tuvo cada variable para esa observación en particular. Acá, por ejemplo, es un modelo que intenta predecir el salario de una persona en base a 3 variables: edad, género y el tipo de trabajo. Lo que hace ya por detrás, obviamente esto se implementa en una librería y hace todo por detrás, no tenemos que ni pensar mucho, pero lo que hace ya por detrás, para que tengan una idea, es generar todos los subconjuntos posibles de variables. Es decir, podemos tener las 3 variables, podemos tener las 2, y todas las permutaciones de tener 2, podemos tener una variable, todas las permutaciones, eso, o el conjunto vacío. No tiene mucho sentido, pero se considera. Entonces, por ejemplo, si queremos ver la contribución de una de esas variables, por ejemplo, la edad, vamos a buscar todas las relaciones que hay entre uno de esos subconjuntos y agregar o quitar la variable edad. Por ejemplo, si tenemos en un principio solo género, bueno, ¿qué cambia solo género si yo agrego edad y me queda edad y género? ¿Qué pasa si yo tengo género y trabajo y agrego la edad? Entonces me queda género, trabajo y edad. Entonces se buscan como estas diferencias, por ejemplo, solo con género y trabajo, una predicción puede dar 95.000. Capaz que yo agrego la edad y esto me da 83.000. Y esto es como la contribución marginal que tiene haber agregado edad a este subconjunto del modelo. Y además algunos cálculos que no vamos a entrar en detalles, pero algunas ponderaciones, algunos pesos, se saca como una cuestión matemática que permite justamente determinar el impacto y la contribución que tiene
agregar la edad en este caso para el modelo. Se hace para todas las variables y ahí podemos llegar como a la contribución de todas las variables. Lime es bastante más entendible, además creo que el tema de imágenes ayuda como a verlo un poco más fácil. Lime viene del nombre Local Interpretable Model Agnostic Explanations, que básicamente es model agnostic porque no importa qué modelo estemos utilizando, es como caja negra. Lime en particular va a trabajar solo sobre clasificadores, no es para regresión. Interpretable, justamente esto estamos viendo para poder interpretar la salida de un modelo. Y es local, por esto que hablamos de que pasamos una observación. Por ejemplo, en el caso de una imagen, vamos a pasar una imagen y vamos a interpretar el resultado sobre esa imagen. Entonces, en este caso, tenemos un modelo de Machine Learning que le pasamos una imagen, queremos detectar, por ejemplo, la raza de un perro, y ahí se detecta que es un labrador. Anduvo bien. La pregunta es, ¿por qué es un labrador? Es lo que queremos responder con Lime. Queremos detectar qué región de la imagen es la que tuvo como mayor ponderancia o mayor fuerza como para decir, che, esto es un labrador. Lime tiene 4 pasos y entre todos son bastante sencillos de ver. Uno es, se tiene la imagen original, se va a realizar como una partición de la imagen como en pedacitos de forma un poco inteligente, o sea, viendo como los contornos de la imagen, alguna cuestión más. Acá, por ejemplo, podemos ver una partición, vemos que más o menos se respeta como el borde del gato, por esto que decimos como para contener pedazos de información como más relevante y no todo aleatorio. Y en base como a estos pedacitos se van a aprender a apagar aleatoriamente generando perturbaciones, que es algo de este estilo. O sea, vamos a tener muchas perturbaciones que van a ser generadas a partir de la partición de la imagen original. Y la idea va a ser, bueno, voy a intentar en un segundo paso clasificar todas estas perturbaciones. O sea, la imagen original sabemos que dio el labrador. Bueno, queremos ver todas estas perturbaciones, cómo fueron clasificadas. En este caso, por ejemplo, en una imagen que capaz que contiene la información necesaria para detectar que es un labrador, por ejemplo acá la cara, bueno, esto sí fue clasificado como un labrador, pero capaz que si tapamos los rasgos más importantes, por ejemplo en esta imagen, bueno, se detectó otra clase, no importa qué es, pero como se tapó lo más importante como para decir que era un labrador, bueno, el modelo no fue suficientemente fuerte o no tuvo la suficiente información en realidad como para efectivamente clasificarlo correctamente. Un tercer paso, ya tenemos todas las perturbaciones pasadas por el modelo, con su clasificación, y vamos a intentar como ponderar estas imágenes según cuánta información retuvieron de importancia y cuánta información perdió de importancia. Por ejemplo, vectorizamos, hacemos un embedding de lo que es la imagen original. O sea, tenemos un vector que apunta a la dirección de la imagen original, y todas las perturbaciones vamos a intentar también de proyectarlas con vectores. Y mientras mayor sea la cercanía entre estos vectores, es decir, yo clasifiqué un labrador, bueno, las imágenes que seguramente sean más parecidas a un labrador van a quedar más cercanas, les voy a dar más fuerza para decir, che, ahí está la información importante para decir que esto es un labrador. Y las cosas donde se pierde más información, que seguramente queden más distantes que la imagen original, bueno, eso se va a poner un poco más bajo, para decir, acá no está tanto lo relevante. Y paso 4, tenemos cada una de las perturbaciones que tienen como diferentes subsecciones de la imagen prendidas y apagadas. Tenemos la ponderación que tiene cada una de las imágenes de las perturbaciones. Se entrena un modelo de regresión lineal o algo del estilo. Y con eso podemos detectar cuáles de esos pedacitos de la imagen son realmente importantes y cuáles actúan como en detrimento. Esto era anecdótico nomás. Lime también sirve para texto, data tabular. Se va marcando, por ejemplo, que hay 2 clases. Lo naranja significa algo, lo azul empieza para otro lado. Esto lo vamos a hacer un poco con SHAP. Y después hay ciertas librerías o frameworks que nos permiten como toda esta idea de interpretabilidad de modelos que ya tienen métodos interpretables de por sí, o esta cosa de SHAP y Lime, englobarlo en una librería que capaz que es más fácil para uno como centrarse nomás en aprender una cosa. Y por ejemplo, InterpretML es bastante nuevo, tiene como 3 años, y justamente tiene estos 2 tipos de modelos grandes, que son los modelos Black Box, que es para caja negra, modelos como genéricos. Acá está Shiny Lime, por ejemplo, hay otras cosas como PDP que se puede conocer. Y modelos Glassbox, que son como más transparentes, que son estos métodos o modelos que de por sí ya son interpretables. Acá tenemos, por ejemplo, modelos lineales, que está la regresión lineal adentro.
decision tree, etc. Por último, el tercer conjunto de herramientas que vamos a ver son estas técnicas más intuitivas que se llaman explicaciones basadas en instancias. Tratamos de determinar características de interés y son básicamente la utilización de técnicas intuitivas o lo que uno puede pensar, ¿qué pasa si? Bueno, como que resumen un poco esas técnicas de forma inteligente para poder realmente interpretar la salida de los modelos. Generalmente son como bastante más simples de formular. Alguno capaz que tiene alguna cosa más matemática por detrás, pero son como más entendibles. Un ejemplo, explicaciones contrafácticas, busca formular hipótesis del estilo de si X no hubiese ocurrido, entonces Y no hubiera ocurrido. Por ejemplo, acá tenemos un score que se le asocia a un alumno en base a un examen y su promedio. Y acá tenemos la etnia de la persona también. Entonces acá lo único que hice en este modelo que saqué de Medium, lo único que hice fue cambiar, por ejemplo, estas dos observaciones que tenían etnia 1 por etnia 0. Y quise ver, bueno, ¿qué pasa si la etnia no hubiese sido 1? Esta sería la pregunta. Si la etnia no hubiese sido 1, entonces el puntaje no hubiese sido tan bajo. Entonces cambiamos esto por 0, mantenemos estos valores, GPA 3 con 3, el SAT 28, y vemos que solo el hecho de cambiar la etnia hizo que la predicción del modelo cambiase muchísimo. Entonces, de esta forma podemos justamente también detectar algún sesgo que pueda tener nuestros modelos y ver si una variable que no debería ser tan sensible realmente está siendo sensible. Y la última herramienta que tenemos para mostrar ahora es los ejemplos adversarios. Básicamente tratamos de generar alguna perturbación, por ejemplo, en una imagen, para ver si realmente afecta la predicción. No es perturbación como Lime, que vamos a apagar partes de una, sino que tenemos toda la imagen original, bueno, metemos un poquito de ruido, o no tan poquito, y vemos qué sale al final. Esto también sale en un paper, todo viene con su fundamento por detrás, pero por ejemplo acá tenemos un modelo en el que fue entrenado para clasificar entre distintos animales y distintas especies dentro de los animales. Esta imagen fue clasificada como panda, con una confianza de casi 58%. Se le agregó determinado ruido con este valor que va entre 0 y 1, o sea, se agregó un 0,7% de ruido, que es bastante poco. Y el resultado fue esto. Se clasificó un gibbon, que creo que es un tipo de mono, con 99% de confianza. O sea, solo agregarle un 0,7% de ruido a la imagen de forma un poco más inteligente, se cambió radicalmente la predicción y no solo la clase en la que fue escogida por el modelo, sino la confianza. Pasamos de 60% casi de una clase a 99% de otra clase con un 0,7% de ruido. ¿Cómo se toma este ruido de forma inteligente? En verdad no es solamente como pintamos un poquito los píxeles y chau, sino que hay métodos como un poco más inteligentes de ir como en detrimento de la red. En este caso, el método más utilizado es este Fast Gradient Sign Method, que nosotros cuando entrenamos un modelo, ponemos de input imágenes, pasan por toda la red. Esa red después, en base a la clasificación que hizo la imagen o la regresión, va a calcular una función de pérdida. Y en base a esta función de pérdida se calcula lo que se llama el gradiente, que gradiente matemática es la dirección a donde se maximiza algo. Entonces, si tenemos una función de pérdida y vemos a dónde punta el gradiente de la función de pérdida, vemos dónde se maximiza la pérdida. Generalmente cuando entrenamos buscamos lo opuesto. Queremos reducir la pérdida, entonces vamos en el sentido contrario a donde está el gradiente. Entonces lo que busco estas técnicas es, bueno, me voy a aprovechar de eso y yo paso una imagen, veo cuál es la pérdida que tuvo y voy a ir un poquito en la dirección del gradiente, que es donde buscamos como la mayor pérdida posible. Se crea ese ruido a partir justamente del gradiente de la función de pérdida y con este parámetro epsilon se regulariza qué tanto ruido se quiere meter. Va entre 0 y 1, entonces si metemos 0 no agregamos ruido, si agregamos 1 agregamos el mayor ruido posible. La idea es que quede algo más o menos así. Por ejemplo, tenemos acá foto de un labrador. Si agregamos ruido, no sé si se llega a ver un poco, pero está como un poco más pixelado con ruido. Entonces, ¿qué pasa si variamos este epsilon, por ejemplo? Este modelo, epsilon 0, no agregamos ruido. Tenemos un labrador, fue clasificado con casi 42% de confianza, que es un labrador. Bueno, vamos a agregarle un poquito de ruido. Le agregamos un 1% de ruido. Este labrador pasó a ser un saluki, que es un tipo de perro, con 13% de confianza.
Solamente agregando 1% de ruido en esa dirección cambió bastante la predicción, y no solo la clase, sino también, de nuevo, la confianza que tenía la red sobre esa predicción. Seguimos aumentando ruido, 10% en este caso, pasó de Saluki a Weimaraner, 15% de lo mismo. Lo importante acá no es solamente la clase o si yo le agrego mucho ruido, sino que quería que se lleven también este tema de, bueno, muchas veces las redes no están en, por ejemplo, si tenemos un modelo de Computer Vision, capaz que no está en un estado que siempre la foto sale igual, con la misma calidad. Por ejemplo, si tenemos algo en la calle, si hay niebla, puede interpretarse como ruido. Si hay lluvia, capaz que puede cambiar. Entonces, necesitamos que nuestras redes sean como un poquito menos susceptibles a esta sensibilidad de ruido. Bueno, está bueno probar estas cosas como para darnos cuenta de si en producción nuestro modelo va a aguantar o no. Un ejemplo más que me pareció bastante gracioso es, arriba tenemos una banana. Fue clasificado con 99% de seguridad que era una banana. Agregaron un sticker a la imagen y clasificó tostadora con 99%. Casi lo mismo, pero no. Y acá tenía un ejemplo para mostrarles. En este caso vamos a ver, no importa mucho el trasfondo, pero vamos a ver, lo llaman Transformers con question answering. Básicamente tenemos una pregunta, queremos buscar una respuesta. No importa tanto el modelo por detrás, lo que está haciendo, pero básicamente el modelo va a intentar como buscar la respuesta a una pregunta, dado un contexto. Tenemos una oración, tenemos la pregunta, buscamos dentro del contexto la respuesta y el modelo va a intentar como responder en base a eso. Y a ver si tengo acá. No, acá ya lo tengo cargado. Acá tenemos, por ejemplo, el contexto es, cuando yo era más chico, tocaba tanto el piano como la guitarra. Mi hermano tocaba el violín, pero yo no era bueno con eso. La pregunta es, ¿qué dos instrumentos tocaba yo? Acá decimos, qué boludez, yo tocaba piano y guitarra. Bueno, por un modelo no es tan fácil, porque en verdad no tiene esa interpretación tan directa de lo que está pasando. Entonces, le pasamos posibles respuestas para que el modelo pueda tratar de determinar cuál de ellas es. Por ejemplo, acá puse posibles respuestas, el piano y la guitarra, tal cual está escrito acá, solo el piano, solo la guitarra o solo el violín. Y acá el modelo lo que hace, esto es SHAP por las dudas, no sé si lo había mencionado, y nos muestra cada una de las posibilidades, qué tanto efecto positivo tuvo la respuesta, efecto negativo, en sentido de, por ejemplo, lo rojo son todas las palabras o las partes de las palabras que apoyaron a esa decisión. Por ejemplo, el piano y la guitarra, todo esto que ven acá abajo, no quiero pasar por arriba con el mouse, todo esto que ven acá en rojo subrayado, o mismo lo que se ve en la barrita esa que tiene flechas como para un lado y para el otro, es lo que dijo, bueno, sí, esta es la respuesta. Todo lo que está en azul es, bueno, en verdad, para mí por esto no es la respuesta. Y acá en este caso la predicción fue justamente el piano y la guitarra, pero lo entretenido o lo curioso es el por qué. Y lo curioso acá es que dentro de la pregunta se dice qué dos instrumentos tocaba yo, y lo que mayor toma de la respuesta, lo más fuerte es instrumentos, plural, sabe que son dos, las otras respuestas son todas una. Y acá, por ejemplo, la segunda palabra más importante es and, o sea, y. Como yo pregunté dos y solo le pasé una respuesta que tuviese dos instrumentos y las demás solo tenían un instrumento, bueno, el i, el instrumento es plural, dijo, bueno, es esta, estoy bastante seguro. Sigamos a otras palabras acá no se ve mucho, pero piano, por ejemplo, no se ve mucho, pero dos instrumentos está en azul. Como que al tener dos y al tener instrumentos plural, como que eso actúa en detrimento de esa respuesta. Y otro ejemplo, que en este caso la predicción no es correcta porque no le di un contexto adecuado, pero me pareció interesante cómo lo veía el modelo, es típico problema del padre, de mi madre, del abuelo, del tío, que dice, el padre de mi madre se llama Mike, mi padre se llama Trevor, mi madre se llama Susan. Algo genealógico, yo tengo un padre Trevor, tuve una madre Susan, mi abuelo por parte de madre se llama Mike. La pregunta es, bueno, ¿qué es Susan de Mike? Nosotros podemos entender que en nuestro caso es nuestro abuelo o es el padre de Susan. Acá no está explícitamente dicho, por lo que el modelo no va a tener el contexto necesario como para responder bien. Pero quise meter algo distinto como para ver en qué se apoyaba el modelo.
Y acá en este caso predijo que era la madre. Susan de Mike es madre. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad la palabra madre y la padre de Susan están como bastante cerca, entonces toma como que son relativos. Y una cosa muy interesante es el off que está ahí arriba de Susan donde estoy parado, no puedo tocarlo, pero el off está como en detrimento. ¿Por qué es eso? Porque en verdad la frase dice el padre de mi madre, se llama Mike, y es como el de mi madre está justamente apoyando en sentido contrario en este caso. Bueno, y para cerrar un poquito esto, puntos importantes: interpretabilidad, diferente explicabilidad. No solo nos va a servir la interpretabilidad para entender las predicciones o las inferencias que genera un modelo, sino también para generar accionables para el negocio y poder realmente hacer lo que nos importa del negocio. ¿Qué tan necesario, qué tanto vamos a intentar interpretar de nuestros modelos? Bueno, depende de cada caso. Generalmente en cuestiones más como sociales o con datos de personas suele ser un tema un poco más sensible, entonces ahí se usa un poco más, pero se puede usar para muchísimas cosas. Y esto es lo que se hablaba de transfer learning, de los modelos preentrenados, de que hay que tener en cuenta cuando usamos estos modelos preentrenados los sesgos que pueden tener, porque también esto nos puede perjudicar a la hora de utilizarlo. Y así como resumen de punteo de las herramientas, hay métodos que ya tienen cosas para interpretar, hay librerías o técnicas externas que nos sirven como SHAP, Lime, entre otros, mucho sentido común, mucha curiosidad. Y para terminar lo que dije al principio, Charla Machine Learning tiene memes y gatos. No me sale mucho lo de los memes, así que terminamos con esto. Y pasamos. Muchas gracias a todos por escuchar. Y si tienen preguntas, bienvenidos sean. Bien, muy buena pregunta. Muchas veces se necesita, por ejemplo, hay un caso como una línea de producción de determinados productos que se tenía ya un modelo y se acercaron a nosotros como para realmente entender si ese modelo está andando bien y por qué está andando bien o por qué está andando mal. Se utilizó, por ejemplo, Lime para realmente ver si el modelo estaba tomando las regiones indicadas para realizar la predicción. El resultado fue no. O sea, justo esta técnica fue como particular para darnos cuenta de lo que ya venía mal de un modelo que entrenaron otra persona, otro grupo de personas. Y muchas veces sale de nosotros, por ejemplo, personalmente hace poco usamos algún modelo como de Machine Translation como para convertir, puede ser algo como inglés-español, por ejemplo, y queríamos entender algún output, por qué se estaba generando o qué parte del texto estaba utilizando como para generar ese output. Esos son como dos casos bastante lindos en los que trabajamos con esto. ¿Sí? Bueno, súper interesante la charla, estuvo muy buena. Y te quería consultar sobre todo por los modelos que decís que ya tienen como que intrínsecamente sus propios, como el feature importance o la regresión, etcétera. Cuando venís desde un pipeline, ¿no? Que ya venís laburando los datos, imagínate que para la regresión simplemente los escalaste. Entonces ya ahí el coeficiente no es tipo, tenés que multiplicar por 8 la edad, es por 8 la edad escalada o normalizada, que ya eso es nada a nivel de negocio, o en los árboles también, imagínate que, no sé, justo el dummy es bastante interpretable, pero no sé, hiciste alguna otra magia de operar entre las variables para buscar correlaciones de, no sé, polinomio grado 3, y las multiplicas entre ellas, eso ya también es nada. No sé si tenés experiencia en cómo manejar en esos casos esa situación. Bueno, en el caso de regresión lineal, ya cuando se hace un escalado como bastante estándar entre las distintas variables, lo que les decía del tamaño del coeficiente ya pierde relevancia, como decías vos. O sea, si ponemos todo entre 0 y 1, bueno, multiplicar por x en promedio va a ser lo mismo para todas las variables. Ya ahí el tamaño del coeficiente puede jugar. Muchas veces lo que por lo menos yo intento hacer, si no es uno de los modelos que es crítico que esté escalado, por ejemplo, si hablamos de entrenamiento no supervisado, el caso de Camins o algo por el estilo, que realmente necesite escalado normalizado, si vamos a los otros modelos que no es tan necesario,
generalmente, personalmente trato como de entrenar ese modelo sin el escalado o sin el normalizado, ver qué tanto impacta ahí. Obviamente cuando esté normalizado o escalado va a cambiar un poco, pero te puedes dar una idea de qué cosas por lo menos no son relevantes y qué cosas seguramente estén en el top 5 de variables relevantes. No, quería preguntar si en algún momento tuvieron que poner en producción esto para que el cliente también pudiera tipo, ver la parte de interpretación del modelo. Yo personalmente, en el primer caso que mencioné, creo que se compartieron las imágenes de lo que se había interpretado. Yo personalmente nunca tuve como que entregar, fue más como por necesidad propia de entender qué es lo que estaba fallando o en qué casos andaba bien, en qué casos andaba mal. Algunas veces también se mostró como para decir, estaba andando mal en este caso, pero personalmente nunca entregué como entregable, eh, esta es una herramienta para interpretar, miren lo que está pasando. Sí, o sea, refería, digo, en el caso de que vos, claro, o sea, esto más que nada para darle confianza al cliente, Tal cual. claro, pero no llegar al caso de, bueno, que el cliente requería de que aparte de la predicción también se le diera, por ejemplo, la interpretabilidad. Claro. Si nos pidieron eso explícitamente, en mi experiencia personal nunca fue necesidad como del cliente, realmente fue como búsqueda personal. Pero hay gente igual que necesita. La gente que es muy de negocio, no estoy tirando palo por ningún lado, me encanta el negocio, pero la gente que es más de negocio, a veces es como que, y conoce mucho el negocio, a veces como que no le cierra mucho. Por ejemplo, si es un árbol de decisión, vos decís, capaz que no me gusta el split que hizo para este lado, no entiendo por qué lo está haciendo, mejor déjame con mis reglas que son 8000 if concatenados, que yo sé que esto anda bien. Ahí hay un balance. ¿Más preguntas? Bueno, entonces le agradecemos a Nacho. Hacemos un corte de 2-3 minutitos. Si alguien quiere, acá hay un baño. Allá al fondo hay algo para tomar si quieren. Y ya arranca Michelle. Y simplemente para el cambio de speaker. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
A ver ahí. Está bien, está bien. Dale. Bien, ponemos acá. Acá. No, este no. Acá. Si entra acá, no sé. Acá tiene como una... A ver, metemos ahí. Si lo podemos ahí. Excelente. Con esto para adelante, para atrás y tienes un láser en el medio. Bien. ¿Y esto que ahí mejor apuntar esto no? Da igual. Bien ahí. Vamos a pararnos acá. Sí. Ah, genial. Bueno, vamos continuando si les parece. Está Michelle con nosotros de Pedido Ya. Michelle es Senior Data Scientist. Él está haciendo un máster en toda esta temática también. Él viene de Antel, físico de background. Y va a hablar de Learning to Rank, recomendaciones. Muchas gracias, Michelle. Bien, muchas gracias. Bueno, nunca fue tan importante como hoy tener la información que nos llega de manera ordenada, de manera filtrada, de manera jerarquizada, ¿no? Y esto porque vivimos en la famosa era del Big Data y bueno, ese incesante flujo de información que nos llega a las manos, digo porque en general lo miramos por el celular, hace que nuestros cerebros, que son máquinas maravillosas, a veces se abrumen. Entonces, lo importante es que a la misma velocidad o a una velocidad similar con la que creció el volumen de información, crecieron la capacidad de cómputo de los procesadores y también ha crecido la ciencia detrás de la búsqueda, de la jerarquización y de la clasificación de la información. Entonces, de esa ciencia que es conocida como Information Retrieval y de los vínculos que tiene esa ciencia con Machine Learning, que es de lo que se trata esta meetup, es que se trata esta charla, y Learning to Rank es un método que está en este paraguas de lo que es la ciencia de Information Retrieval, que justamente utiliza Machine Learning para rankear. Entonces, antes de meterme en la charla, igual quería hacer unos agradecimientos. Primero a la gente de Marvic por hacer estos espacios, de compartir conocimiento, pero también de camaradería y de juntar a la comunidad IA, que están buenos, más que buenos. Después quería agradecer a Pedido Ya, que me dispensó horas de laburo para poder estar acá. Y también me licenció para compartir un poco el trabajo que hacemos con el resto de la comunidad. Y finalmente a ustedes por venirse hasta acá con este día inhóspito que nos tocó. Bien, vamos a darle acá una pequeña presentación, más allá de la que hizo Rodrigo, que fue muy, muy buena. No es para sacarme cartel ni para mostrar mis pergaminos, que tampoco son muchos, así que no valdría la pena. Pero bueno, como esto de la ciencia de datos es medio nuevo en Uruguay, o sea, relativamente nuevo, está bueno, yo creo, a mí me sirvió y creo que está bueno compartir todo lo de la comunidad, cómo nos transformamos en Data Scientist o en Machine Learning Engineer o Data Engineer, cómo hicimos ese camino cuando en realidad no hay carreras de grado formales en eso. Entonces, a ver ahí. Bueno, yo arranqué, mis estudios son de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de aquí de Lobelar, que eso lo que me dio fue básicamente para este rubro herramientas matemáticas que se consiguen con otras carreras también, pero que son muy importantes porque después la formación, en mi caso, que fue bastante autodidacta o con cursos online, quizá la barrera más fuerte sería la matemática, entonces está bueno tener alguna carrera con matemática. Y después, ahora estoy haciendo esa maestría de la UNIR que me gustaba compartir también. En realidad no la empecé todavía, la empiezo dentro de 2 meses, pero como la empecé a pagar, ya la anoto ahí. Y bueno, ahí lo importante que está bueno es de la UNIR, es en inteligencia artificial. Entonces, como que va un poco más allá de Machine Learning. Entonces, el que esté pensando en hacer algún posgrado se puede explorar porque está bien interesante los cursos que tiene. Y bueno, a nivel laboral, trabajé muchos años como developer, así fue que arranqué. Después estuve trabajando 5 años en el Instituto de Física como asistente de investigación. Y uní esos dos mundos, que yo creo que está bueno porque después para laburar de Data Scientist, uno tiene que tener curiosidad para ser Data Scientist seguro, que Ignacio también mencionaba eso de la curiosidad, pero además eso te lo da capaz de ser científico. Y la parte de
uno cuando labura está rodeado de ingenieros en general y tiene que saber hablar el idioma de los ingenieros, y en una empresa está bueno si uno conoce, además de para programar, para hablar con los ingenieros y hacerse entender, porque en el mundo de hoy, como está el desarrollo de software, es muy difícil uno poder hacer todo. Entonces, bien, hoy estoy rodeado de ingenieros en Pedido Ya, trabajando como Senior Data Scientist en el squad de Search and Relevance, que en realidad lo que hacemos es en la app para los que usan Pedido Ya, y los que no, vamos arriba, tiene varios lugares donde buscar cosas, o ranking de restaurantes, o de kioscos, todos los rankings y todos los resultados de las búsquedas que sean relevantes, que estén bien ordenados y que sirvan a los usuarios. Bueno, en eso trabajamos. Y bueno, ya que nombré Pedido Ya, va un poco de publicidad ahí, no lo voy a atomizar con esto. En realidad Pedido Ya es una empresa ya un gigante en Latinoamérica ahora. Estamos en casi todos los países de América de habla hispana, y en realidad eso capaz que es una obviedad, pero lo que no sé, a mí no me resultó de obvio cuando entré hace un año, que ya hay como 5.000 personas trabajando solo en construir la app, y de esas 5.000 personas, más de un 10%, unas 600 personas son del área Tech. Y bueno, ahí está muy buena el área Tech que tenemos ahí, y como toda empresa Tech, estamos siempre faltos de gente, y en todos los roles hay posiciones abiertas. Entonces también dejaba acá un pequeño link ahí para si quieren estudiar las probabilidades de unirse, no se van a arrepentir, digamos. Ahora sí, basta de cháchara, nos metemos en lo que es la charla, en lo que vinimos a escuchar. Y bueno, yo siempre presento esta sección como el menú, pero como esta era una charla de Py and AI, me gustó más ponerla como una receta, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la masa del Py, que sería un repaso histórico de esto que les mencioné de Information Retrieval, que es esta ciencia que hay detrás de la organización y la búsqueda de la información. Después vamos a hablar ya del ranking, en el contexto de lo que vamos a hacer, definir ranking, definir cómo se arman los rankings de cosas. En particular vamos a hablar del ranking de los restaurantes de Pedido Ya, como para bajarlo a tierra, y que además es lo que estamos trabajando. Y después ver cómo el problema de ranking se puede ver como un problema de optimización. Y ahí, cuando uno habla de optimización y un problema informático, ya como que le da pie a Machine Learning para que entre en escena. Entonces, la forma de atacar este ranking con Machine Learning es esta técnica de Learning to Rank. Y entonces ya en la parte del relleno nos metemos a hablar específicamente del problema de Learning to Rank, a definir los 3 enfoques clásicos que hay, que si uno va a entrar a buscar bibliografía o quiere hacer meterse a hacer un desarrollo de esto, se los va a encontrar, está bueno conocerlos. Y después vamos a hablar de las librerías clásicas que hay, o las que andan en la vuelta para poder trabajar con esto. Y a lo último, para terminar ahí, en vez de un merengue italiano, vamos a hacer ver la arquitectura de la solución que estamos trabajando en Pedido Ya, como para ver un poco cómo se trabaja este tema, o cómo lo trabajamos nosotros, o lo estamos trabajando nosotros en Pella. La mayoría de los contenidos que voy a hablar acá en la charla están basados en un libro que es de Tian Liu, que él era, pero no lo maté, pero es investigador de Microsoft Research de China, y él escribió este libro que se llama Learning to Rank for Information Retrieval. ¿Y por qué traigo el libro? No es por hacerme el intelectual que leo solo libros para hacer Machine Learning. En realidad uno busca en internet, generalmente lo primero que hace para hacer esto, Tower Data Science y Stack Overflow, etc. Pero en este caso de Learning to Rank hay información, pero no está ni muy organizada ni es de lo que más hay. Tampoco en los cursos de Machine Learning que uno hace clásicos se ven estos temas en general. Entonces este libro tiene un buen nivel pedagógico y además mucho rigor. Así que lo recomiendo por si alguien se quiere meter en el tema o profundizar. Bien, vamos entonces a hablar un poco de esto de la ciencia de Information Retrieval. Un breve repaso de la historia de una ciencia que es casi tan antigua como las computadoras, que empezó allá en 1950, Calvin Moores, que trabajaba en el MIT, tenía una plaza allí. Él acuñó este término Information Retrieval porque él trabajaba ya con teoría de la información, trabajaba con inteligencia artificial, y ya hay registros de que en esa época, ya en la década del 50, había un sistema en el MIT que uno buscaba con palabras y le devolvía tesis que tuvieran
estuvieran parecidas a esas palabras que uno le buscaba. Un sistema para devolver documentos, digamos, ¿no? También en la computadora Univac, que es una computadora mítica ahí de la empresa de Remington, de esas que ocupaban una sala, ya hay registro de que había sistemas de estos de devolución de información, buscadores, digamos, medio rudimentarios. Y ahí hubo varios intentos aislados hasta que después, en el 60-70, Gerald Salton funda el Departamento de Information Retrieval en la Universidad de Cornell e introduce los Vector Space Model, que creo que mencionó algo Ignacio cuando hablaba de Word Embedding. Los Vector Space Model, para el que haya estudiado en LP, son eso, la forma de transformar texto a vectores. Bueno, los introdujo Gerald Salton en un paper y como que sienta las bases de lo que es el NLP, que hoy está en ese auge. Y hubo mucho trabajo en esa década. Después, ya cerrando la década del 90, Scott Dirwester y colaboradores patentan otro método que es muy famoso hoy, que se llama Latent Semantic Analysis, que lo que hace justamente es tratar de extraer relaciones semánticas entre los documentos, más allá de solo relaciones sintácticas, digamos, relaciones de contenido, y eso sirve mucho para la hora de organizar documentos o a la hora de devolver información. Este método de Latent Semantic Analysis, también le digo porque uno aparece por todos lados, se basa en los Vector Space Model que había inventado Gerald Salton y en un teorema del álgebra lineal que data creo que de 1800 y pico, que es Singular Value Decomposition. Y bueno, esas herramientas que se fueron forjando en estas décadas, estaban en un plano bastante académico. En esa era no tenían tanta utilización en la industria ni en el mundo, hasta que en la década del 2000 surge, en la década del 90, perdón, surge esta revolución a nivel de las computadoras y quizás un mojón en la historia de la humanidad, ¿por qué no?, que es la irrupción de Internet. Y ahí se vuelve más importante que nunca poder devolver la información más rápido y más relevante en un océano de información, que es ahora el mundo. Y ahí surgen los primeros buscadores a escala, ¿no? Hay otros más anteriores, pero de los más conocidos, Yahoo en el 94 y Google en el 98. Y bueno, ahí todo empieza el auge de la información nativa, empieza a nivel de ciencia a estudiarse mucho más. Y ya en la era del siglo XX entramos en más de lo que es el tema de esta charla, que es irrumpe Machine Learning en Information Retrieval, ¿no? Y ahí tenemos, en 2003, el famoso paper de Joshua Bengio que introduce Word Embeddings y cómo entrenó un Vector Space Model, mientras entrenaba, una red neuronal, logró construir un Vector Space Model como el que había definido Gerald Salton, pero a través de una red neuronal, y eso sentó las bases para lo que hoy es Word2Vec o Globe, que son modelos de embeddings. Y en 2005, Microsoft Research ahí utiliza o hace una investigación y empiezan a trabajar fuertemente en Learning to Rank, que es el tema central de esta charla. Y Learning to Rank es justamente usar Machine Learning para rankear. Entonces, ¿para qué lo usa Microsoft? Lo usan Bing, que es el buscador de Microsoft. Entonces, ellos en 2007 ya anuncian que tenían Machine Learning en su buscador, en el buscador Bing, que hoy quedó, no sé si alguien usa Bing acá, pero quedó un poco en el ostracismo, pero bueno. Después, en 2012, Google también anuncia que cambió su paradigma en las búsquedas y en vez de buscar por sintaxis, cuando uno buscaba algo, le devolvía en vez de sintácticamente algo parecido, le devolvía más semánticamente y acuñaron esa frase things not strings para eso. Bien, hoy, después de todo esto, hoy tenemos Information Retrieval bajo ese paraguas, tenemos desde los buscadores hasta los recomendadores que tenemos, por ejemplo, en cualquier app que tengamos, Netflix famosa, o Mercado Libre, o Pedido Ya, o cualquier app que a uno le recomienda cosas, Amazon, etcétera, o que le devuelve cosas cuando uno busca, y ahí tenemos Machine Learning. Y acá yo quiero hacer una distinción entre los buscadores que le llamamos Search Ranking, porque uno cuando busca escribe algo y el buscador le tiene que devolver cosas y también se las tiene que rankear, pero como hay una búsqueda previa, eso se llama Search Ranking. Pero también está el caso cuando uno llega a una página, como llega a Netflix, y cuando pone series, aprieta el botón de series, ya aparecen algunas series primero. O cuando entra a Pedido Ya y cliquea en restaurantes, ya aparecen un montón de restaurantes antes de que uno busque nada.
¿Quién decide qué restaurantes van ahí arriba más primeros, cuáles van segundos, cuáles no se muestran? Bueno, hay alguien atrás decidiendo ese ranking. Y bueno, eso se conoce como ranking for browsing, es que uno está casualmente haciendo browseando, como dice, navegando, digamos, y aparece en rankings. De eso se va a tratar lo que yo voy a explicar, porque en nuestro caso de uso aplicamos Learning to Rank a el ranking for browsing en la vertical de restaurantes. Es decir, queremos eso, que el ranking quede optimizado, el ranking cuando uno cliquea en restaurantes. Y vamos a bajar a tierra ideas con ese ejemplo. Y bueno, para definir qué es ranking, en realidad, rankear es, parece medio trivial, pero rankear es mostrarle a los usuarios las cosas de la forma más relevante posible, ¿no? O armar una lista de forma que sea lo más relevante posible. Pero no solo es relevante, cuando uno tiene una empresa, no solo tiene que ser relevante para los usuarios lo que uno muestra, sino que cuando uno rankea restaurantes, los usuarios van a querer que sus restaurantes favoritos estén arriba, pero los restaurantes que son socios de uno van a querer aparecer arriba. Y además la empresa que a uno lo contrató va a querer que aparezcan arriba los que generan más plata también. Entonces, en una lista sola hay mucha gente, muchos stakeholders, como se les llama ahí. Entonces, el problema de armar la lista ideal ya no es tan trivial como parecía al principio, ¿no? Entonces, por eso hay toda una ciencia y mucho trabajo atrás de esto. Pero bueno, poniendo más técnicos, rankear es, uno tiene que construir una función de scoring, que se llama, que le asigna un score a cada uno de los restaurantes. Y si uno logra construir esa función, la va a asignar a cada uno de los restaurantes en cada momento un score y después los ordena de forma descendente y se termina el problema, ¿no? Si fuera tan fácil construir esa función, la charla terminaba acá. Pero como que toda la magia está en darle a esa función de scoring la suficiente inteligencia para que realmente el ranking que logra hacer a todos estos stakeholders los deje contentos, ¿no? Entonces, bueno, el input de esa función van a ser lo que se conoce como las signals, que por un tema histórico las signals se llaman en Information Retrieval, le llaman signals a lo que en Machine Learning se le llaman feature, ¿no? O sea, es lo mismo, son las características ya sea de los restaurantes o de los usuarios, o las características pueden ser también del contexto, es decir, la hora del día, el día de la semana, la estación del año. Entonces, todas esas signals de usuarios, contexto y restaurantes, a todo eso se le llama la interacción del usuario con el restaurante. Entonces, con todo eso, tenemos que lograr que esta función nos devuelva un score para cada restaurante. Ahí, un ejemplito de cuáles pueden ser cuatro signals clásicas que son de las que usamos. Una puede ser la tasa de fallo del restaurante, que puede ser de todas las órdenes que ese restaurante recibe, cuántas no logra entregar. O el meal moment le llamamos a si en un determinado momento del día la comida que hace un determinado restaurante se vende mucho, ¿no? Entonces, a las 9 de la mañana, un restaurante que hace hamburguesas no va a tener esta bandera prendida, pero sí una cafetería. Otra puede ser o un delivery, o sea, si los repartidores son del restaurante o son de pedido ya. Y la distancia, o en este caso usamos el inverso, pero siempre es importante la distancia al geopoint de donde está pidiendo la persona, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con estas cuatro signals? Bueno, lo primero que a uno se le puede ocurrir es cómo las combino. Agarro 4 parámetros, tita, y hago una combinación lineal, multiplico cada señal por un parámetro real, un número real, y eso me va a dar un score. Yo puedo tener, esa puede ser mi función de scoring, y ahí le doy, de cada interacción le doy las señales ahí, y eso me va a decir qué score tiene cada restaurante y los ordeno. Y acá empieza la primera pregunta. De estas señales, ¿cuál es más importante? Es decir, ¿a cuál le doy más peso y a cuál le doy menos peso? ¿Esto cómo lo podemos dilucidar? Bueno, una forma de dilucidarlo es, y que es una forma que se hace y que se hacía en pedido ya y que se sigue haciendo en algunas áreas, los expertos del negocio vienen y dicen, mirá, yo conozco de esta industria hace años, es más importante la distancia porque nos afecta los costos, bla, 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 ponerle un peso de 10. Vamos a probar ponerle el fail rate, también está afectando mucho, ponerle un peso alto. Entonces, lo que se puede hacer es asignar unos pesos a mano y, conocimiento del negocio, elaboramos alguna hipótesis, asignamos pesos a mano y hacemos un A/B testing, que es, le damos a unos usuarios el modelo con unos pesos, a otro usuario con otros pesos y vemos las KPI famosas que la gente de negocio maneja,
Si suben, o sea, si da más plata, si los usuarios están más contentos, si hay más retención. Así funciona y realmente no funciona mal esta técnica. El problema es que cuando uno empieza a tener más información de los usuarios, todos estos datos que nos chupetean ahí a través del celular, de dónde estamos, qué compramos, qué comemos, si uno tiene más información de los usuarios y la quiere usar, este método no escala. ¿Por qué? Porque si tenemos 20 signals o 50 signals, tendríamos que agarrar y probar hacer innumerables o infinidad de A/B testing. Y los A/B testing, primero que en general salen plata porque algunos de los A/B testing anda mal, y entonces esos usuarios compran menos y a alguien le llega menos plata. Entonces, la idea es hacerlo de forma controlada. Entonces, como esa forma no escala, hay que buscar otra manera. Además, no es el único problema elegir las signals. Después, el peso que se le da a cada signal en una función lineal es un número real, ¿no? Los números reales son infinitos, entonces, por más que logremos hallar una solución con unos pesos que nos dejen contentos, seguro, salvo una carambola ahí cósmica, van a ser unos valores subóptimos, ¿no? Entonces, tenemos ese otro problema. Y finalmente, nosotros decimos, vamos a elegir una función lineal, pero todos sabemos que las relaciones no son lineales en general. Entonces, esto puede ser cualquier función dentro del espectro de las funciones matemáticas. Y, otra vez, tendríamos que hacer más A/B test. Todo esto es imposible hacerlo de forma manual. Entonces, bueno, eso nos deja el problema de que cómo elegimos esta función de scoring. Y cuando hay un problema de esto, que queremos cómo optimizar esto, siempre como yo le dije, cuando hay un problema de optimización, viene con Machine Learning al rescate porque es su elemento, ¿no? Muchos datos y un problema de optimización. Y justamente el Learning to Rank es un modelo de Machine Learning que lo que hace es tratar de optimizar o hallar la mejor función de scoring que da un conjunto de signals y una definición de relevancia, que ahí sí tiene que intervenir el negocio. ¿Cuál es la mejor definición de relevancia? Se lo tenemos que decir nosotros al modelo, porque con eso vamos a darle las etiquetas al modelo. Pero una vez que le damos los datos y la relevancia, el modelo va a aprender de esos datos y nos va a lograr armar el mejor ranking. No es más que un modelo de Machine Learning, pero un tanto peculiar como van a ver ahora. Pero en sí es un modelo de Machine Learning de aprendizaje supervisado, ¿no? Voy a tomar un poquito de... Ahí está, disculpen. ¿Por qué supervisado? Porque necesita etiquetas. Entonces, lo primero que hay que hacer al modelo es darle las interacciones. Entonces, lo que se hace es, un usuario entra a la app, entra por ejemplo, a la aplicación, cliquea en restaurantes, aparecen 50 restaurantes. En algunos restaurantes entra a ver el menú. La mayoría de los restaurantes uno los ignora, o ya bien porque ya sabe que no le gustan, o no le llaman la atención. En algunos compra, en otros agrega el carrito y se arrepiente. Bueno, todo eso queda registrado en la app. Y después de que quedan registradas todas esas interacciones con su momento del día, su hora, etc., queda la tarea de decir, ¿estas interacciones son importantes o no? Y bueno, ahí, obviamente, hablando con gente de negocio, habrá muchas discusiones, pero una cosa que a cualquiera se le puede ocurrir es decir, bueno, fíjate si el usuario compró. Si el usuario compró, vamos a darle que esa interacción es relevante. Si el usuario ni siquiera cliqueó, le damos menos relevancia. Y así se arma una definición de relevancia y programáticamente se etiquetan todas las interacciones. Antiguamente esto lo hacía un experto, cuando se trabajaba en Learning to Rank antiguamente, un experto decidía qué documento era más relevante que otro, pero aquí se hace una definición general porque es la forma de utilizar datos en forma masiva. Y después que tenemos las interacciones y la relevancia, lo único que nos queda es, nosotros, al modelo Machine Learning no es un ser humano, no conoce los nombres de los restaurantes. Lo que precisa es las signals, o sea, las features que lo caracterizan. Entonces uno busca en la base de datos que seguro tenga esa tasa de fallo, si usa restaurantes o no, a qué distancia estaba del usuario. Entonces con eso uno arma el dataset con las signals y la relevancia, y cuando uno tiene ese dataset ya se lo puede dar al modelo de Machine Learning, y el modelo de Machine Learning va a entrenar y va a calcular una función de scoring que luego, al momento de que un usuario llegue y tengamos 1000 restaurantes para mostrarle, le vamos a pasar cada uno de esos restaurantes por esa función de scoring, nos va a devolver un score, vamos a reordenar esa lista y lo que vamos a mostrar más arriba son las cosas que seguramente para ese usuario son más relevantes.
Esa es la idea general. Capaz que para ver un poquito más cómo es ese dataset, fíjense, en realidad el usuario entra a sesiones, ¿no? Imagínense que solo puede ver 6 restaurantes. Entonces, la primera sesión va a ser un usuario que entró y vio 6 restaurantes, ahí, sesión 1. Tenemos cada columna, que son las signals, o sea, las features, y finalmente esa relevancia que etiquetamos nosotros. Después vendrá otra. O sea, es un dataset bastante similar a lo que es un dataset clásico de Machine Learning. Y una definición de relevancia, que es una como la que usamos en algunas pruebas que hicimos, es le damos 3 si el usuario compró, le damos 2 si el usuario agregó al carrito pero no compró, se arrepintió, le damos 1 si simplemente hizo clic para ver el menú y le damos 0 si lo ignoró. Con eso etiquetamos, se lo damos al modelo y tenemos nuestra función de scoring. Y bueno, son 2 etapas, ¿no? Una es training, que hace esto, el modelo entrena sobre los datos, calcula la función de scoring, y la otra es en tiempo real, esto que les decía, usa esa función de scoring para rankear y devolver la lista de restaurantes, ¿no? Esto como el funcionamiento general. Yo me voy a meter ahora en hablar medio un poquito de esos 3 algoritmos que les decía, porque en realidad ahora vamos a ver que si bien el dataset es muy parecido a un dataset de Machine Learning clásico, el algoritmo que va a entrenar sobre esos datos no es tan parecido o tiene sus peculiaridades, digamos, ¿no? Hay 3 enfoques de esto de Learning to Rank, que es esta técnica de Machine Learning, que se conocen como Pointwise, Pairwise y Listwise. Son los 3 enfoques clásicos que lo primero que van a encontrar cuando entren a cualquier blog de Learning to Rank les va a hablar de estos 3 enfoques. Y se diferencian en cómo tratan los datos, ¿no? Cómo tratan los datos quiere decir de a cuántos datos toman el input, de a cuántos datos, me refiero a cuántas interacciones entre usuario y restaurantes, y cómo arman la famosa función loss, que es la que un modelo de Machine Learning tiene que optimizar, ¿no? Minimizar, ¿no? La función loss para entrenar y optimizar. Entonces, el primero es Pointwise, y el modelo Pointwise, como ven ahí, yo con los colores quise darle esa cosa como más intuitiva. El modelo Pointwise toma los datos de A1, ¿no? Es un dataset, cada registro, cada tupla de esa tabla es un registro. Y bueno, ahora sí, uno lo ve así, el modelo dice, si cada tupla es un registro, si tengo la feature y tengo la etiqueta, este es un modelo de aprendizaje supervisado clásico, ¿no? Y en efecto es así. Para el approach Pointwise, uno puede utilizar cualquier modelo de Machine Learning de los clásicos. Puede usar o bien regresión lineal, no regresión, cualquiera de regresión, ¿no? Pero imagínense que regresión lineal, uno lo que hace es dice la relevancia, las etiquetas son valores reales y tengo que tratar de ajustar una curva que pase por esos puntos, ¿no? Y eso me va a devolver una función que hace, que toma las signals y me devuelve un valor real. Y es lo que queremos nosotros. La función de scoring es eso, tome la signal de un restaurante y me devuelve un valor real. Después lo que hago es, ese valor real es el score del restaurante y ordeno en base a eso. Entonces, eso si fuera regresión, también se puede tomar este caso que a veces se estila como un clasificador multiclase. Y ahí lo mismo, lo único que habría que hacer es decirle al modelo que nos devuelva la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases. Entonces nos va a decir cuál es la probabilidad de que una interacción ahí de un restaurante sea relevancia 0, sea relevancia 1, 2, 3. Nos va a devolver las 4 probabilidades o 5. Nosotros, ¿cómo transformamos eso en un valor real que sirva para un ranking? Ahí el artilugio, digamos, ingenioso es hacer una suma ponderada. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer la probabilidad de que la relevancia sea 0 por 0, más la probabilidad de que la relevancia sea 1 por 1, más la probabilidad de que la relevancia sea 2 por 2, y así. Entonces uno así lo que va a tener es que si la probabilidad de pertenecer a una clase más alta era fuerte, o de ser importante, su score, o sea, su número real va a ser más alto y si no más bajo. Y ahí, o sea, con cualquiera de los 2 métodos se puede entrenar un modelo que transforme este problema en un problema de ranking, que devuelva un ranking. Pero el enfoque Pointwise tiene algunos problemas. El problema primero es que como se toman los puntos como separados, en realidad
sufre lo que puede llamarse como un problema de fuerte bias, o de bias, ¿no? Porque no logra mapear la realidad de forma fiel. Primero porque las interacciones de un usuario ocurren con una cierta cantidad de restaurantes que el usuario vio, ¿no? Y acá si yo le doy todo el dataset y le digo que todo es independiente de todo, el tipo no está viendo eso. En la función loss no queda mapeada, entonces no va a poder aprender esas cosas de la realidad. Y lo otro es que, que las etiquetas de baja relevancia, la mayoría de la gente ignora la mayoría de los restaurantes y solo interactúa con unos pocos. Entonces va a tener un dataset totalmente desbalanceado. Cualquiera que haya trabajado en Machine Learning me dice, eso se soluciona fácil. Bueno, en realidad eso se soluciona, hay varios enfoques para solucionarlo. Lo que es difícil de solucionar y que es un problema endémico de este modelo es lo primero. Entonces, para tratar de mejorar eso, esto fue todo, ya creo que que les voy a comentar ahora fue todo ahí en 2005 en Microsoft Research, proponen el modelo Pairwise. Y el modelo Pairwise ya es un modelo de Machine Learning ya un poco peculiar, porque en vez de darle todo el dataset, lo que se hace es se le da de a dos restaurantes y se le dice, el modelo recibe 2 restaurantes y lo que le decimos con las etiquetas es, mirá que el restaurante 1 fue más importante que el restaurante 2. Entonces el modelo tiene que inferir, o sea, lo que va a predecir el modelo es si el restaurante 1 era más importante que el 2. Predice, comparamos contra la verdad, o sea, contra lo que ya sabemos que pasó, y después vamos y agarramos otro par. Y así, con esa comparación, se construye un algoritmo que no me voy a meter en los detalles del algoritmo de eso, pues se llama algoritmo de Hedge, por si lo quieren buscar. Pero en realidad se puede hacer así de a pares, ir optimizando los parámetros del modelo. Y después lo que termina pasando es que nosotros lo que obtenemos el modelo lo que nos predice es, de todas las interacciones que hay en el dataset, nos dice, mira, la primera interacción es más importante que la segunda. La segunda es más que la tercera es más que la octava. Y ahí eso lo tenemos que transformar en un ranking. Ahí entra un problema que ya es computacional, clásico más que Machine Learning, que es cómo transformar eso en un ranking, pero bueno, es un problema NP-hard en realidad como peculiaridad, pero con un approach greedy, ahí que es subóptimo, se logra un modelo que es mucho mejor, o en general funciona mejor que el otro modelo Pointwise, y funciona mejor por eso de que compara cosas, y en realidad uno cuando está viendo en general, buscando cosas, lo que está haciendo es comparando qué le parece más importante que otra cosa. Entonces el modelo logra capturar eso. Y tiene algún problema este modelo, como por ejemplo que como toma las interacciones de A2, y nosotros en un ranking cuando vemos restaurantes de repente vimos 10, el modelo puede saber que uno era más importante que el otro, pero no puede manejar los conceptos de excelente, bueno, malo, pésimo, o sea, porque no tiene 10 para comparar, entonces siempre tiene 2, entonces va a ser, este era mejor o este era peor. Y después, otro problema que tiene fuerte es que, como toma todos los pares de datos del dataset, esto escala cuadráticamente con el tamaño del dataset. Y también si hay algunos registros que están mal etiquetados, que siempre pasa, o que tienen ruido, o sea, que están mal. Eso lo replica por todo el dataset y ese también es un problema que se puede atacar. Lo otro, el primer problema es más endémico, como le digo, de este modelo, y surgió un tercer enfoque, que es el approach listwise, que es como el más intuitivo de todo. El approach listwise dice, vos dale al modelo todo lo que ocurrió en una sesión, todos los restaurantes que vio un usuario, y decirle al modelo que te prediga el orden de esos restaurantes, que son los que vio una persona, no los mezclemos con los que vio otro. Dale esos. Y después decirle cuál es, porque vos lo sabés, cuál fue el orden que el usuario eligió. O sea, en cuál eligió cliquear, en cuál eligió ignorar, etc. Ese es el enfoque listwise. Y eso lo que tiene de intuitivo es que lo que hay que decirle es, bueno, después lo que tenés que hacer para optimizar tus parámetros es minimizar la distancia entre el ranking que calculaste vos y el ranking que ya sabemos que es real. Los problemas que salen con este enfoque, que a priori es el mejor, es que esa métrica que se utiliza para comparar rankings, que se conoce como NDCG, es una métrica que no es diferenciable, entonces ahí hay que darle tantas vueltas, digamos,
algorítmicas a la cosa, que queda un problema que es difícil de entrenar. Y en la práctica, esto como bastantes cosas de Machine Learning, hay que probarlas después en un dataset en la práctica y ver qué resultados da, ¿no? Acá siempre me gusta la frase de Aristóteles que dice, la única verdad es la realidad, ¿no? Entonces, teóricamente es fantástico, pero en los hechos siempre funciona mejor el otro. O más. A nosotros también nos pasó que entrenamos con Pairwise y nos dio mejor que Listwise. Pero bueno, es como el más romántico porque es el más intuitivo. Y bueno, después de toda esta masa que le di, obviamente uno no tiene que poner ni a programar los algoritmos, como casi nunca, ni a meterse a ver cómo funciona cada uno. Simplemente están las librerías, por suerte, como tenemos en todos los otros modelos. Y bueno, las tres más clásicas traje para hablar, que una es RankLib, que es esta que le dije que la hicieron en Microsoft Research allá en 2007, que tiene modelos Pairwise, Pointwise y Listwise, tiene modelos con árboles y con redes neuronales, o sea, tiene de todo. Lo único que la librería está hecha en Java y es como todo medio arcaico, o sea, hay que subir los archivos. Se puede correr de Python, yo la logré correr todas de Python, pero hay que generar los archivos. No es que uno ve ahí con pandas, los dataframes, no, es todo más artesanal, pero funciona muy bien y funciona a escala comercial, que eso es importante. Uno sabe que tiene un modelo que se puede usar, se usó en Bing, o sea, le va a funcionar o es probable que le funcione. Y después tiene en XGBoost, creo que XGBoost en el 2016 incorporó poder hacer Machine Learning to Rank, perdón. Y está bueno XGBoost. Nosotros terminamos usando XGBoost y lo comparamos con RankLib y en general performa mejor. Porque XGBoost, como fue una década posterior, se basó en probablemente el mejor algoritmo de RankLib, que era LambdaMart, y lo mejoró. Entonces, el enfoque de XGBoost es como un enfoque híbrido, que es entre Pairwise y Listwise. Lo que hace es compara de a pares, pero toma las sesiones. Uno le tiene que decir cuáles son las sesiones. Entonces, ahí también utilizan DCG para optimizar. Y nosotros, la verdad, nos dio siempre mejor XGBoost que RankLib en todas las pruebas que hicimos offline. Incluso hay bastante bibliografía y varios papers publicados de cómo en toda la década que va del 2010 al 2020, capaz que ahora, viste que esto avanza muy rápido, ¿no? Pero habían tratado siempre de ganarle a los árboles con redes, y en el problema de Learning to Rank era uno de los que los árboles se mantenían firmes. Por eso nosotros no atacamos fuerte TensorFlow y también por otro problema de que no tiene compatibilidad con Elastic, que eso lo voy a decir ahora en la última parte por qué nos importaba. Pero TensorFlow tiene una librería que es bastante nueva, en 2019 creo que se publicó el paper. Y bueno, se le puede entrar a través de la API de Keras. Y tiene algunas cosas interesantes que en nuestro caso no nos servían mucho porque estábamos haciendo ranking for browsing, pero puede estar bueno y capaz que incluso los probamos nosotros, que es cuando para la hora de hacer búsquedas, tiene la posibilidad de combinar los transformers con Learning to Rank. Esto le digo, lo exploramos muy por arriba, solo hicimos una prueba de concepto, pero bueno, está disponible y creo que obviamente le tiene mucho para aportar, ¿no? Pero bueno, hasta acá las librerías, lo que le decía de Elasticsearch es como para esta última parte que ya voy a ir cerrando, porque prometieron pizza y cerveza, así que la gente debe estar ya apurada porque el corte. Pero bueno, lo último es comentarles la solución que implementamos nosotros en PedidoYa a nivel de arquitectura. Esto es cortito. Nosotros en PedidoYa tenemos el lago de datos armado en Google Cloud y en Amazon los microservicios. Es decir, la app en realidad vive en Amazon, o sea, todos los microservicios están ahí, pero los datos para entrenar los teníamos en Google Cloud, ¿no? Entonces, el viaje nuestro de Learning to Rank empieza acá donde tenemos en BigQuery todas estas interacciones y las signal, la base de datos está ahí. Entonces ahí se empieza a armar el dataset y ahí a nivel programático, esto se hizo con SQL nomás, se etiquetan los datos, entonces de ahí ya sale el dataset pronto. Después en Vertex entrenamos
Primero tenemos algunos notebooks artesanales ahí como bueno Data Scientist, que los ingenieros nos putean, que eso no, es un desastre, o sea, que después lo subís a Git y da todas esas diferencias espantosas. Bueno, todo eso tenemos, pero además después tenemos ¿cómo es? Los script Python, que después está todo montado en Airflow, el entrenamiento. Y una vez que entrenamos y hemos probado todos los modelos, cuando tenemos el mejor modelo o el mejor candidato, yo siempre me gusta decir, o antes no, pero ahora que estoy en una empresa de producto, uno dice, tengo el mejor modelo y es una medición offline. El mejor modelo es el que levanta las KPI de la empresa y eso no se sabe hasta que uno no va a producción y se lo muestra a unos usuarios y ese usuario funciona. Entonces, uno va siempre a tratar de poner en producción el mejor modelo que tiene, pero no quiere decir que ese vaya a ser exactamente el mejor modelo después. Una vez que tenemos el mejor candidato, lo exportamos a JSON y acá en la parte, ¿por qué lo exportamos a JSON nosotros? Porque nosotros utilizamos OpenSearch. Primero está este asunto que les contaba, que está todo montado en Airflow. Nosotros usamos OpenSearch porque tenemos que ordenar millones de listas y devolver millones de resultados en tiempo real, ¿no? Entonces, justamente OpenSearch es la versión open source de Elasticsearch, que es una base que se creó justamente para eso, para ser performante en tiempo real. Y si nosotros metíamos afuera ahí vino una charla con gente que sabe y que maneja performance, si metíamos afuera de OpenSearch un microservicio que después de que salen los resultados, los tenemos que ordenar, viene un ingeniero y dice, vos te haces cargo de la performance, y uno le dice, no, yo no me hago cargo de la performance. Entonces buscamos la solución de meterlo adentro de OpenSearch. Y OpenSearch permite, que está bueno, no solo el Learning to Rank, sino otros modelos de Machine Learning, permite embeberlos adentro. Por ejemplo, el Learning to Rank, el árbol de XGBoost se exporta, te queda todo el diccionario, digamos, con el JSON, con todas las ramas, todo. Y uno, es medio artesanal también, se postea ahí directamente en OpenSearch. Y después se le dice en la feed, se le indexan la signal, todo, y la inferencia del modelo se hace adentro, la hace el propio motor OpenSearch. Entonces, bueno, después eso viaja hasta el celular a través de los distintos microservicios. Y bueno, es por ahí, por acá la dejo. Les quería agradecer por su tiempo. Y bueno, si hay alguna pregunta, comentario, aplauso o abucheo, exprese sus sentimientos, digamos. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta con respecto a la parte de los scores de relevancia. ¿Cuánto se juega con eso? Digo, porque es un hiperparámetro más ahí en tu... O sea, ¿viene de arriba siempre? ¿Vos metés ahí, metés mano? Bien, está buena ella porque fue siempre motivo de discusión. En realidad, nosotros en esta primera iteración, y capaz que clásico de un tutorial te va a decir, poneles 3 a lo que el usuario considera, 2, no sé qué, esto que les presenté yo. En realidad, cuando uno habla con la gente del negocio, le dice, ¿por qué no le ponemos 4 si el usuario compra, pero además compra en los vendedores que nos dan más, en los socios que nos dan mayor porcentaje? ¿O por qué no le pones... Eso sería como el villano ahí, la empresa. Pero bueno, en realidad también hay cosas que la empresa puede decir, ¿por qué no le pones 4 a un vendedor que yo después sé que si los usuarios compran ese vendedor, yo vi que después vuelven a comprar? Porque es un buen vendedor de buenos productos. Entonces, hay varias cosas para... La relevancia es el momento de sentarse a hablar con la gente de negocio y combinarla para tratar de obtener los beneficios que se quieran del asunto, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, 3-2-1 y 10-5-2, o sea, eso como... Bueno, los números en sí no deberían ser tan importantes. Eso ya no juego. No, capaz que una cosa que es importante sí es la cantidad de
porque viste como yo decía, el algoritmo vos le das muchas relevancias, el tipo va a tener que, es como cuanta más clase le está dando para que prediga, entonces ahí puede ser que le cueste más discernir. Después se estila empezar siempre de cero, pero eso es porque a la hora después de calcular la métrica que le iba a traer, pero me tomé el tiempo de la charla y la verdad que se me iba al demonio, pero las métricas, está re interesante la métrica que se usa para comparar si un ranking es bueno, la comparación de ranking se llama NDCC, queda más intuitivo a la hora de comparar si vos empezás de cero, por un tema de que si no pones cero a los que ignora, hay como una inflación ahí que hace que se aprieten todos los números y queda menos intuitivo, pero visualmente, ¿no? A la hora de compararlos, ¿no? Justamente, porque a mí, yo trabajo en la parte, digamos, de puesta en producción de cosas y control de métricas. Me dijeron, bueno, calculame la NSG para esto. Y yo no sabía, bueno, me puse a ver esto y score de relevancia para si un usuario cliquea, si un usuario compra. Y no sé, no sabía. Y dije, bueno, 10.5.1. Y quedó en eso. Claro. No, si vos comparás siempre tus modelos contra tus modelos, digamos, o siempre comparás el NDCC, lo usás para comparar siempre lo mismo, te va a andar, o sea, te va a dar bien. El problema es, ¿podría ser mejor? O sea... Sí, yo en realidad, ojo, yo no sé si capaz que lo que yo estoy diciendo es basado en cómo, primero que yo busqué la definición mejor de NDCC y esto de que empieza en el cero, tampoco es una convención de decir hay que empezar en el cero, está en un libro, en este libro del chino de Tian Yanlu, en ningún lado te dice, te pone X1, X2, X3, ¿no? Entonces no te dice cuánto es. Y buscando en Stanford, que uno siempre lo tiene como los eruditos ahí de todo, ellos usan a partir de 0. Pero en internet encontré varias a partir de 1 también, ¿no? Y los cálculos funcionan también, ¿no? Lo que sí vi es que si vos vas a partir de 0, no tenés esa inflación, entonces en vez de quedarte para comparar de repente 0,772 contra 0,778, capaz que te queda 0,6 contra 0,7. Quedan como más esparcidos porque en general son ignoradas las relevancias, lo que más hay son ignorados. Y si vos le pones 0 en el NDCC, esos no cuentan. Entonces, por ahí. Pero no hay como una golden rule ahí, digamos. O yo no encontré, por lo menos. Capaz que... Buenas. Suelo consultar cómo estarían resolviendo ahora el problema del cold start. Ahí cuando digo, arranca un usuario que no tiene absolutamente nada de interacciones, 0. Bueno, bien, no llegamos a ese punto porque en realidad nosotros hoy por hoy no tenemos de esta signal que les hablé, no trabajamos todavía con signals a nivel de usuario, ¿no? Porque es complejo de mantener, es un gran volumen de información, entonces ese tema no lo hemos atacado, porque hoy tenemos signal de entorno, digamos, de momentos del día y de los restaurantes. O sea, no está personalizado a nivel de usuario, y esa experiencia de personalización, hay otro equipo trabajando, digamos, con recomendación y collaborative filtering, digamos, viene por otro lado la parte de recomendación y vamos a hacer un blend ahí en el medio, pero no está a nivel de signal para entrenar Learn to Rank. Yo te quería preguntar, ¿cada cuánto reentrenan los modelos? ¿Se usan online learning para tener las últimas interacciones de los usuarios, para volver a rankear? ¿Cómo manejan eso? Bien. Bueno, nosotros estamos saliendo hace muy poco a producción, pero en realidad estamos entrenando una vez por mes. Una vez por mes estamos entrenando los datos. Hay un tema ahí nosotros usamos, sí capaz que usamos lapsos de tiempo más grandes para tratar de capturar de repente alguna tendencia, pero bueno, en general estamos entrenando una vez por mes. En sí, la tendencia del mercado, capaz que por un tema del desarrollo y de temas técnicos que no hemos entrenado más adelante, ¿no? Uno tendría que evaluar ahí qué cosas podrían variar más rápido. Seguramente
Como es a nivel de signals de los restaurantes y no a nivel de restaurantes en sí, digamos, puede ocurrir que en ese mes muchos restaurantes cierren y otros abran, pero no como no tenemos tampoco tantas signals en este momento, no vamos a perder gran volumen, digo, va a haber otros vendors parecidos, digamos, aunque algunos cierran y abren, digamos.